Saludos mis hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar de las religiones comparadas. ¿Qué son las religiones comparadas? ¿Cómo ese mundo de las religiones comparadas ha afectado al mundo de, de la religión? Y valga la redundancia, para un punto tal que vamos a hacer la comparación de ver entre las religiones comparadas y las religiones monoteístas, cómo ha influido dentro de la humanidad. Para eso, nosotros nos tenemos que trasladar directamente a qué es la religión. Para poder entender ese mundo, nosotros tenemos que ver y entender qué es la religión para ubicarnos dentro del mundo politeísta. La religión es tan antigua como la humanidad, buscando siempre la espiritualidad del hombre. Siempre. Independientemente de lo que quiera practicar, siempre busca la espiritualidad del hombre. Y en religiones comparadas se hace mucho hincapié en esto, en decir qué es la espiritualidad. Porque si nosotros hablamos desde la espiritualidad, desde nuestro punto de vista, nos vamos a sesgar y no vamos a entender a las otras corrientes religiosas. Entonces se tiene que entender que espiritualidad desde un punto de vista general para poder entender lo que estamos diciendo. Apareció durante la época en donde el hombre creía poder tener control directamente de los procesos naturales. En un momento de la historia, el hombre pensó que podía tener el control de la naturaleza. Cosa de que eso hay que ver si es verdad que el hombre tuvo control de la humanidad, de la naturaleza. Aparecen los hechizos, el encantamiento, con basamiento en los seres sobrenaturales. El hombre diseñando cosas, planeando cosas. La religión y la magia se complementan cuando creando creando un misterio para ir dándole esa forma a la religión. Estamos en presencia de la era de la magia y de eso surge la era de la religión. Las poblaciones primitivas creen que las cosas poseen propiedades y poderes semejantes. Es darle vida a lo inanimado, a las cosas, y pensar que tienen funciones, o a la naturaleza misma, atribuirle poderes. Lejos de ser un sacerdote, un mago, a pesar de que practique en salmos, oraciones, encantamientos, súplicas, coacciones, en un estado cultural, se hace presente, se manifiesta en todas las expresiones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede atribuir a un sacerdote, a un mago, a un ensalmista, que esas personas lo hacen de forma de expresiones espirituales. Los espíritus del animismo son los planteamientos de lo sacro, el religioso, el mágico, de las creencias concretas, la naturaleza en función de lo divino. Se hace presente las observaciones, la- los fenómenos como los sueños, los trances, las visiones, la enfermedad y la muerte, transferidos al orden natural. O sea que el hombre buscándole eh, a todo darle forma, buscar el porqué de las cosas, el porqué de todo. Según Taylor, mantiene la tesis de que el sol, las estrellas, los árboles, los ríos, los vientos y las nubes habían sido animados. O sea que no pudo decir que habían sido creados. Tan sencillo que fue que hubiese sido eso. Fueron creados. No. Ya él dijo animados. En donde se concede un espíritu creyéndose que desempeñaban sus funciones especiales dentro del universo, lo mismo que los hombres y los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que le empieza a dar forma a las cosas. Y no es así. El mundo se pobló
de espíritus individuales que habitan en cada escondrijo y en cada montículo, en cada árbol y cada flor, en cada arroyo y en cada río, en todos los lugares. Es por eso que el mundo este de, de las creencias, de todo esto, se ve que adoran cualquier cantidad de cosas. Más tarde, de estos espíritus innumerables surgió el sistema de politeísta de dioses que comprobaban los diversos sectores de la naturaleza. Eran los controladores de todas las cosas que existían en la naturaleza. Y es por eso que a partir de este momento es cuando comienza a ponerle nombre a dioses a todo lo que se movía, llegando a imaginar dioses por todas partes, con sus respectivas características, generalización y atracción, la ambición instintiva de la mente de simplificar y unificar las ideas. Se mantiene la teoría que el politeísmo nace desde el animismo. Y sí se puede mantener la teoría porque el animismo hizo que el politeísmo cobrara fuerza en el sentido de las atribuciones. Se complementa en la naturaleza. Entre sus inicios está el culto a los antepasados. No hay, por tanto, excepción de decir y de manera amplia, hasta incluir en un culto a todos los muertos. No se puede establecer fechas exactas, no sería descabellado decir una fecha exacta de cuándo nació el politeísmo. Lo que sí se puede ver es que cronológicamente, sin embargo, la religión se ve indefinida dentro de las creencias de los seres espirituales. La fe y la práctica en la sociedad primitiva claramente conectado con la salvaguarda de los valores vitales. La religión indistintamente es un fenómeno social. Eso nosotros lo entendemos claramente. Y unitario, porque también se practica en unísono para que la persona sola pueda programar su religiosidad, ya que todos están en función de la deidad, en donde las creencias y las prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, cosas separadas y prohibidas. La mente primitiva reacciona de la misma manera, facilidad ante los ritos y celebraciones de las manifestaciones religiosas. El hombre primitivo y el hombre civilizado vieron los avances de la religión entre lo místico y lo racional. O sea que hablar de un hombre primitivo y hablar de un hombre racional de estos tiempos, no hay diferencia. El hombre siempre ha tenido la creencia y ha buscado la manera de ese misticismo, la manera de crear esa forma, de buscar el porqué de muchas cosas. Entonces así, ahora, ¿qué es el politeísmo como tal? Es un término cultico, un término que apareció atestiguado desde el siglo XVI en Francia, donde se utilizaba en sentido teológico en oposición al monoteísmo, compuesta de teísmo, al igual que monoteísmo, palabra moderna derivada del griego polis, mucho, eos, Dios. El politeísmo designa un tipo de religión, término clasificatorio y descriptivo de formas religiosas. Entonces nosotros somos muy elocuentes. Politeísmo a muchos dioses, sí, pero ese muchos dioses tiene un sentido que hay que buscarlo y hay que dárselo para poder entender todo esto que estamos diciendo. Coexistencia de varias divinidades, donde se rinde culto para ser considerada politeísta. Debe poseer la noción de divinidad. El modelo
por excelencia de la noción histórico-religiosa es Grecia. Lo identificó a manera de crítica Filón de Alejandría. Adoptó el término politeías en un sentido clasificatorio. Demostró la superioridad del monoteísmo. O sea, que ya desde Grecia de la antigüedad y Grecia de los primeros siglos se vio la clara disputa entre monoteísmo y politeísmo, siendo que el monoteísmo mantenía superioridad ante el politeísmo. El politeísmo es una expresión y producto de las llamadas civilizaciones evolucionadas o superiores. Conocen el fundamento de la identidad y de la unidad a través de la unicidad del panteón y de la identidad de los dioses. El panteón es producto de la evolución del mundo. ¿Qué es esto de panteón? Esto es lo que cuando estamos en religión antigua estamos viendo y nosotros nos podemos trasladar a los imperios, llámese Egipto, Hitita, Babilonia, los asirios, los persas. Uno puede ver que cuando estos imperios conquistaban, sí es cierto, conquistaban los mejores sitios, los mejores lugares, que existiese agua, que existiese buena vegetación, que fueran lugares fértiles, eso está bien, pero ellos cuando lograban conquistaban todo, incluyendo lo que está diciendo aquí, el panteón de dioses, porque era producto también de llevarme la divinidad, de llevarme el poder que los mantenía a ellos firmes. Entonces, es por eso que se va diciendo que es producto de la evolución del mundo. ¿Qué quiero decir? Que el hombre, a través de cada imperio, de cada generación, fue alimentando estas formas de creencia, de decir que, que tienen poderes estas divinidades. Va, va a ser una situación de caos y desorden donde todo parece indiferente al orden cósmico. ¿Por qué no tiene asidero de decir que sí es verdad, que conquistaban y que eh, era cierto, que le daban más poderes a, a su panteón? El politeísmo es un modo de pensar el mundo de forma sistemática por medio de los dioses y es casi obligado que estos poseen una identidad y sean personales, predominantemente antropomórficos, es decir, dotados de una personalidad que los connota y al mismo tiempo los denota en cuanto a categorías de seres sobrehumanos y los hace diferentes entre sí. Cada dios pide que se le rinda su debido culto y ritos y es objeto de una mitología sujeto a las competencias y a su vez está limitada su divinidad. Se respeta el orden jerárquico entre los dioses y así responder al orden cósmico. Es decir, que un dios tiene hasta cierto límite donde él pide que se le rinda culto, que se le atribuya todos los poderes que él tiene, pero va a llegar un momento donde no va a poder trascender. Es por eso que el dios lluvia tiene sus limitaciones, la madre tierra, la diosa tierra tiene sus limitaciones, el dios sol tiene sus limitaciones y así sucesivamente es lo que se está viendo dentro del politeísmo desde el punto de vista que lo estamos manifestando. La religiosidad del Oriente está plasmada en el área de Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Porque Mesopotamia es una zona muy fértil e incluye hasta las costas de Palestina del Mediterráneo. El que ha estudiado la media luna fértil, en esa media luna fértil fue que se desarrollaron todos los eventos que nosotros podemos ver
y podemos estudiar dentro del mundo politeísta. En la Anatolia hitita es el modelo sumerio. Todas las culturas lo reelaboraron dándole una forma propia y original. Las civilizaciones hacen que el sistema religioso se homogeneice. Mesopotamia es la ciudad dotada de numerosos templos. La ciudad que más templos adoptó desde la antigüedad fue Mesopotamia. La vida religiosa y económica, la realización desde el santuario. El rey representaba la máxima figura y en ocasiones podía tener actividades sacerdotales. Es por eso que en los imperios nunca la religiosidad puede estar separada del imperio, del gobierno, del monarca, del rey. ¿Por qué? Porque el monarca, el rey, el emperador puede tener acceso a las arcas de llámese templo, llámese religión, porque también le da permiso a él tener acceso a eso. Los atributos del rey desde la antigüedad eran posteriormente las que asumía la religión politeístas y orientales. Lo que yo acabo de decir, el rey puede tener influencia, ejerce control sobre todo lo que tiene orden divino, llamándolo vicario, el universo divino, la réplica del humano, la expresión de un poder sobrenatural. Si ustedes ven esto tiene una relación, o no llamo relación, esto se puede hacer un análisis de el nacimiento, no, perdón, el oficialismo del cristianismo. Podemos ver, sí, año 313. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Oficializó el cristianismo. ¿Por qué? Porque si lo oficializó, deja de ser clandestino, dejan de andar por ahí a escondidas. Si lo oficializo, ya es legal jurídicamente y podemos tener acceso a ellos. Ellos están comprometidos a obedecer al emperador. Fácil como eso. Que fue lo que hicieron, fue lo que ocurrió en el año 313. Si lo oficializo, es legal. Y tiene que pagar los impuestos. Las contribuciones que se le piden las tienen que dar. Por eso que es un tema que todo se va relacionando. Todo se relaciona dentro del mundo religioso. Las organizaciones monárquicas del mundo se convertían en organización del poder ejercido por el rey. En las diversas ciudades, el monarca es divinizado. Las civilizaciones y organizaciones del universo de los dioses es el resultado de una labor sacerdotal en las escuelas teológicas de Nippur y de Babilonia. El número de dioses que según las relaciones redactadas por los asirólogos supera los 2000. O sea, eran escuelas de esto, escuelas de crear y formar religiosos en ese mundo politeísta. La adivinación es una forma de ritual que contribuye a liberar el azar en la existencia humana. Se presentía el futuro a través del dominio mental. Vayan haciendo, vayan haciendo análisis con palabras clave. Dominio mental, futuro, adivinación. Vayan haciendo esto que va a ser muy útil de aquí en adelante. Dentro de nuestro estudio del politeísmo les va a ser muy útil y ustedes van a poder ir relacionando lo que yo estoy diciendo. Durante este periodo aparece la cartomancia. Escuchen, ya apareció la cartomancia, donde se reduce a través de la observación. Si yo deduzco a través de la cartomancia, en la observación, ya
estoy teniendo éxito. La persona va teniendo éxito. Aparece la astrología. Vayan relacionando, que tiene mucho sentido de aquí en adelante lo que vamos a hablar. Se desarrolló en Mesopotamia y posteriormente el movimiento de los astros se trasladó y se extendió a Egipto, China y la India. Fuerte su presencia durante el siglo I después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el cristianismo como un movimiento que están haciendo y aquí al lado está todo este mundo politeísta que está haciéndole un paralelismo para que a la vez que el movimiento cristiano está creciendo, esto aquí, el politeísmo también es muy fuerte. ¿Y qué está pasando? Que hay una convergencia en ese mundo del siglo I. Mundo fuerte, un siglo muy fuerte, un siglo donde el cristianismo se afianzó para poder salir y crecer. Y que lo logró, lo logró. El cristianismo fue superior en cuanto a, perdón, en cuanto a los hechos y los acontecimientos. Es importante hacer un resumen de las principales religiones orientales politeístas. Sí, como esta es la introducción, es necesario que sepamos quiénes conforman ese mundo politeísta. Hinduismo es una de las más fuertes. No tiene un único fundador, no se le atribuye a nadie, ni siquiera una única dogmática, tampoco. Las mitologías, las creencias religiosas, los cultos de distintos pueblos, hace que se encontraran las múltiples corrientes, se fusionaran de una forma tradicional, milenaria, formando los pobladores de la India. El budismo nace en la India en el siglo VI antes de Cristo. O sea, que el hinduismo básicamente es de la India y el budismo también es de la India. Durante una época de muchos movimientos religiosos, catalogada como las religiones universales. Muchos prefieren decir que su condición es de ser discípulos de Buda. Él despertó el iluminado, también se dice filosofía adaptada por Siddhartha Gautama en Nepal, al norte de la India. ¿Qué está pasando? Que a diferencia del hinduismo, que mantiene el politeísmo de una manera clara, abierta, donde existe cualquier cantidad de dioses, que no me veo tan interesado en todos los nombres de los dioses, sino más que todo es conocer su estructura, porque la finalidad de la cátedra no es mostrar los 2000 o 3000 dioses que pueden tener, sino la estructura de la religión. Igual pasa con el budismo. El budismo, ahora en el budismo, para muchos no es religión, sino es un estilo filosófico. Para muchos. Para otros, sí. Para otros tenemos ese concepto de que es una religión. Y aparece también, el budismo tiene sus divisiones, como budismo chino. A comienzos del siglo, el budismo tuvo una amplia seducción en Asia, a lo largo de dos ejes principales. Desde la India se propagó al norte de los países del centro de Asia, hasta alcanzar China, Corea y Japón. Marcan un momento crucial en la transformación y elaboración de las doctrinas de la India, que es renovada y enriquecida por las culturas chinas. El budismo japonés después de ver que lo que habían visto y participar de las curiosidades de la cultura, trasladaron las novedades del budismo indio al mundo religioso de Asia Oriental.
La cultura japonesa se apropió de ella y las hizo más sofisticadas, más esenciales, más extremas. O sea que lo que hizo fue Japón fue modificarlo y crear su propio estilo politeísta. Un budismo tibetano y Bon llegó al Tíbet en el siglo VII después de Cristo bajo el patrocinio de la casa reinante y desde el principio mantuvo fuertes vínculos con el poder político. Se dice que fue Pandita Santikasita el que introdujo en la religión las normas de Vinaya e instancia de la casa real. El Bon, cuando llega al budismo, al Tíbet, estos tenían unas prácticas eh, ancestrales, cotidianas, que de cultos chamánicos y animistas. Es una serie de creencias populares. El Bon significa orar, invocar, salmodiar. Más tarde pasó a designar verdad, realidad, y se convirtió en sinónimo de Chos, palabra tibetana que designa el Dhamma. Y llega el taoísmo, que afirma que todo es cambio. Es un abreviado, pero aceptado realmente como un postulado para explicar la naturaleza última de lo real. Es decir, que es difícil en un último término desconcertante. El taoísmo desarrolla gran originalidad a lo largo de los siglos. Es un sistema de pensamiento que situaba el principio primero y la meta última taoísta. No niega, sino que valora la realidad mundial. Entonces, estas son manifestaciones que nosotros estamos viendo de lo que significa ese mundo politeísta y cómo se fue desarrollando. Sintoísmo es la vía de la Camis, es un cruce poliédrico de concepciones religiosas, ritos e instituciones enraizadas en la historia de Japón, que puede decirse que han inspirado a algunos de sus rasgos culturales más destacados. El sintoísmo es netamente un tipo de religión japonés. Es necesario saber qué dice la Biblia del politeísmo, hasta qué punto se puede evidenciar que es permitido. Dios fue paciente, misericordioso con estas religiones que todavía hoy están vigentes. De acuerdo a lo presentado de una manera precisa, es necesario preguntarse qué pasó con la antigüedad y cómo se puede apreciar en el Antiguo Testamento. Se tenía que vivir con todas las religiones. Las citas bíblicas son muy claras a la hora de demostrar que no se puede tener una relación moral entre lo que Dios planeó, lo que Dios pensó, con ese mundo que ya desde la antigüedad venía sumergiéndose, venía socavando lo que Dios ya tenía preparado. Entonces, nosotros podemos ver que eso se estaba viendo de esa manera. Y esto es solamente la introducción a lo que significa el mundo politeísta. Nosotros ahora sí nos vamos a sumergir una por una para ver eso. Y nosotros llegar al día de hoy entendiendo lo que significa ese mundo politeísta. Entonces nosotros vamos a ver eso y nosotros poder entender este mundo. Bendiciones, mis hermanos.